se le fue encima más gente a Memo que a Neymar. Neymar era la figura de la selección anfitriona. Fue la actuación. Que ya quisiéramos que México fuera top 15 en muchos más temas infinitamente más relevantes. Los únicos países que han tenido su selección siempre en octavos de final desde el 94 somos Brasil y nosotros. Te sentías aislado y te tengo que decir que eso beneficiaba. Y en tratar de convertir esa aventura en una aventura para tus televidentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Estampados al Mundial, el podcast de Panini, que el simple hecho de escuchar el nombre Panini pues nos trae muchísimos recuerdos y también ilusiones y pues nuevas metas, nuevos objetivos y tantas cosas. Hoy me da mucho gusto estar con un gran invitado como ha sido toda esta serie, pero especialmente yo creo que con un referente para los medios de comunicación, para el periodismo deportivo, alguien a quien admiramos todos y que vemos como un ejemplo a seguir por la disciplina, el compromiso, la pasión, el profesionalismo y todo lo que nos ha dado a lo largo de estos años. Beto Lati, qué gusto estar contigo. Qué ¿Cómo privilegio, estás? Nicolás Romay. Tienes razón, uno escucha Panini y uno tiene una regresión directa a instantes de la infancia, de cuando empezaba a gestarse la pasión, porque no era solamente patear la pelota, no era solamente memorizar alineaciones con nombres balcánicos que en una clase de historia uno no hubiera podido hacer. Sí. Era también el tener la 14 y la 128, y ya la tengo repetida, y el jugar tapados, y el jugar como fuera para ir llenando tu álbum. En aquella época no te mandaban la que te faltaba al final. Entonces era un poquito más complicado, pero lo terminabas llenando. Fíjate que aquí en el estudio, los que no nos pueden observar, está el primer álbum que yo llené, el de México 86. ¿Cuántos años tenías? Estaba cumpliendo 8 años durante ese mundial. Okay. Fue el primer álbum que yo pude llenar. Recuerdo perfectamente esa portada con Pique, la mascota. Fue maravilloso. Y bueno, Nicolás, es un privilegio estar contigo. Gracias por tus palabras. Por tu No, al generosidad. contrario. Toda la verdad, y créeme que la gente lo ve y lo vive así. Yo creo que sientes el cariño todos los días y es más que merecido porque te lo has ganado a lo largo de tu trayectoria. Si pensamos en Beto Lati, pensamos en el periodista pues, que se iba 2 años antes a las Copas del Mundo, a los Juegos Olímpicos. ¿Cuál fue tu primera cobertura mundialista? 2002. La Corea, primera Japón. de esta manera, ¿no? Que me fui a vivir, a radicar al lugar. Me fui 9 meses a vivir a Tokio, en viaje constante, como un puente aéreo Tokio-Seúl, durante todo ese instante, los primeros meses del año 2002. Y de ahí empezó una tradición que iba a durar hasta 2014 en Brasil, viviendo en las sedes tanto de Copas del Mundo como de Olímpicos de verano. ¿Tú generas esas coberturas o cómo se da? Porque no era algo normal. O sea, yo creo que en el mundo no hay un periodista que hiciera lo que tú hiciste. No. Esto fue algo que surgió. Te voy a contar una cosa. Todo esto tiene como punto de origen que los Olímpicos de 2000, la percepción popular es que a Televisa no le había ido bien frente a Azteca. Estamos hablando de Sydney 2000. Exactamente. En aquel instante, Bernardo Segura, que gana la medalla fingiendo que no lo habían expulsado. Él sigue la carrera. La primera entrevista y el enlace televisivo con el presidente lo tiene Azteca y se genera esa impresión. Y hay toda una reconstrucción en Televisa que también era muy necesaria. Y en esa reconstrucción se plantea hacer una corresponsalía. Y como yo recién había ido a cubrir la Eurocopa de Holanda y Bélgica teniendo 21 años y había gustado lo que yo había realizado en ese año 2000, con algunas alusiones culturales, políticas, históricas, con entrevistas, pensaron en mí para esa corresponsalía europea. Pero nunca se consumó el proyecto. Yo ya había hablado con la licenciatura en la Ibero. Yo estudiaba comunicación en ese momento para que me dieran la posibilidad de seguir la carrera a distancia. Me habían dicho que sí. No se hizo. 6 meses después de esto, se les ocurre hacer algo diferente, pero de cara al Mundial, con una corresponsalía en Tokio. Y así es como se da este viaje, con tal impacto que tiempo después la NHK de Japón ve lo que hicimos y lo empieza a realizar para la Copa del Mundo de 2006. Y O Globo de Brasil, también muy poderosa, lo ve y lo empieza a realizar para el Mundial de Alemania 2006. A partir de lo que habíamos hecho en ese momento, rompiendo paradigmas, la verdad es que fue muy privilegiado de mi parte
el aprendizaje, la cercanía, el poder vivir el choque cultural de manera permanente. No solamente ir un mes cuando te rebasa la inmediatez y los goles y el partido y el traslado y la multitud y la afición, sino estar en el día a día en el país que recibe una Copa del Mundo. ¿Cuántos años tenías? Cuando me fui a Japón tenía 23 años. ¿Y cómo manejas a los 23 años el decir me voy a ir a vivir a Japón? Uy, muy difícil. Es curioso que recientemente mi madre me decía, yo no sé cómo te di permiso. Y yo le decía, es que yo ya no. No pedí permiso. Ya no pedí permiso. Avisé y todos nos pusimos muy angustiados, lo que era irte a vivir a Tokio. O sea, era mandar mail desde el café internet, que además era un manga Hiroba, unos lugares para leer manga. Por eso me hice tan aficionado al manga también en Japón. Y dejabas los mails y regresabas 3 días después a revisar qué te habían escrito, ¿no? O sea, no es que tuvieras que mandar postales como unos años antes y tardó 4 meses en llegar por servicio postal. Sí, pero el tiempo era mucho. Era muy distinto y no había que si FaceTime o que si Skype o que si WhatsApp. No. Era otro tipo de comunicación en ese momento. ¿Te sentías aislado? Sí, te sentías aislado y te tengo que decir que eso beneficiaba porque te concentrabas más en lo que estaba ante ti y en tratar de convertir esa aventura en una aventura para tus televidentes. Que así como tú estabas viajando y descubriendo texturas, colores, olores, historias, quienes te seguían en cualquier medio pudieran hacerlo. Ese era el reto, eso era el reto de este storytelling, ¿no? No contar de estadios que se abrían, no contar de niños japoneses que aspiraban a jugar fútbol como en cualquier parte del mundo, sino el tener una capacidad para hacer que la gente viajara y se sintiera ahí. Corea-Japón 2002 es un gran mundial para la selección mexicana. Y a ti te toca... Con una primera ronda espectacular. Espectacular. Se dio algo muy raro porque ganamos los primeros 2 partidos. Sí. A Croacia en Niigata, a Ecuador en Miyagi. Y el último contra Italia. Y vamos al tercero sin estar seguros de que avanzaremos, porque hubo una combinación de que si 3 terminaban con 6 puntos, podíamos quedar fuera. Y es cuando se da este juego contra Italia el gol de Borghetti en Oita, al sur de Japón, y el empate a 1 y avanzamos a la segunda ronda. Y después llega Estados Unidos. Sí, en Corea. Que viajamos ahora a Corea, que México había tenido la primera ronda en Japón. Unos países en ese calendario que fue el primer mundial entre los países, el primero hasta lo que vendrá en 2026. Unos era todo el calendario por Japón y otros todo por Corea. Y había 2 grupos que se entrelazaban y a mitad de torneo cambiaban de país. Y fue lo que le tocó a México para ir a enfrentar a Estados Unidos. México como líder de grupo, ir a enfrentar a Estados Unidos a Corea. Y daba la sensación de que pues, la teníamos ganada. Ya estábamos haciendo. Que estábamos en ya cuartos. No estábamos viendo cuál en cuartos, ya nos veía en la final. Sí. O sea, esto era algo increíble. Porque siempre somos muy dados al optimismo extremo en un evento así. Pero la primera ronda de Estados Unidos no había sido especialmente buena. O sea, Estados Unidos fue segundo de grupo. Y Estados Unidos desde el inicio del partido nos somete y nos propina la que para mí es, por abrumadora diferencia y sin competencia, la derrota más dolorosa de México en mundiales. O sea, yo creo que el precedente era, y me voy muy atrás, perdón que vaya al Paleolítico, la Copa del Mundo de Chile 62, cuando era una generación hermosa del equipo mexicano, tiempos en los que avanzaban 2 por grupo, eran 16 participando en esos mundiales, y México enfrenta a una España que era sensacional, y México tuvo todo para ganar el partido. En la última jugada del juego, por lanzarse demasiado al frente y no decir, bueno, está terminando, agárrense, México manda todo el tiro de esquina y en el contragolpe corriendo Gento como corría, le meten gol a México, que la Tota Carvajal me contaba la anécdota, que le grita al Gallo Jáuregui, déjala pasar, no viene nadie. Y el gallito escuchaba mal. Entonces el Gallo hace un rechazo innecesario en vez de dejar que el balón se vaya tendido y es cuando viene el gol de España. Y es la narración de don Fernando Marcos de ¿por qué siempre nos tiene que pasar a nosotros? Esa narración la seguimos diciendo cada 4 años, ¿no? Pero para mí este partido de Estados Unidos, perdón el paréntesis, es la derrota más dolorosa, incluso por encima de aquella en el 62. Por las expectativas, por lo que se generó. Y por el acérrimo rival. Sí. Y por una primera ronda que había sido fenomenal. Era una buena Croacia. Croacia venía de ser semifinalista en el 98. Ecuador se había metido con mucho mérito a aquel mundial. Italia tenía un trabuco. Era una Italia. Italia había sido subcampeón en la Eurocopa 2 años antes. Sí, era la Italia de Totti, Del Piero, sí, Maldini, Buffon, Nesta. Claro. Italia era una locura. Y México le gana 1-0 y sale con empate a 1, que fue ganar porque fuiste líder de grupo. Y lo que significó esa derrota para el ánimo nacional y especialmente para ti, Beto, porque cada quien vive su mundial. Sí.
Pero tú ese mundial lo viviste muy diferente, porque lo Sí. viviste 2 años antes. Sí. Esa derrota te dolió especialmente, entendiendo que muchas veces el comunicador no debe de mezclar sentimientos y tal, pero ¿te dolió especialmente a ti esa derrota? ¿A qué proporción? Que yo ya me quería regresar a México. Todo lo que yo no tuve de nostalgia por varios meses, se me vino la noche encima. O sea, van a decir, no seas payaso, eres un privilegiado, estás en un mundial. A partir de ese día yo ya seguía la selección brasileña que tenía a Ronaldo y lo entrevistaba a Ronaldo cada 2 días, a Ronaldo Nazario, imagínate tú, y a Kaká jovencito, y a Ronaldinho jovencito, y a Juninho Paulista, era una selección preciosa aquella de Brasil, Rivaldo, Sí. ¿no? Cafú, Roberto Carlos. Yo después de ese día ya no quería hacer nada en el mundial. Se me vino el mundo encima. Y me pasa recurrentemente. De hecho, ya lo compartimos ahora en el Mundial de Rusia. ¿Te acuerdas que tú estabas igual que yo? Cuando perdimos contra Suecia y cuando perdimos contra Brasil. Son dolores tremendos, pero veo que pasa en muchos países, ¿no? Recientemente veía que por ahí escribía un gran escritor argelino que lo que él sentía cuando eliminaban a la selección de Argelia de un mundial, solamente lo vivía cada 4 años cuando eso le pasaba, ¿no? Sí, es un Sí. sentimiento único. Entendiendo que hay prioridades No, muy bueno, por encima de supuesto. esto, no, tampoco lo podemos sacar de proporción. Pero más en tu caso que de alguna manera lo trabajas diferente, ¿no? Después toca el Mundial de Alemania 2006. Sí. ¿Y cómo se da? Porque muchas veces los proyectos salen y bueno, vamos a hacerlo. Lo complicado es darle continuidad. Aquí se dice, ya se probó en Corea, Japón, ahora vamos a hacerlo en Alemania también. Esa decisión, ¿cómo se toma, Beto? Porque tú ya llevabas mucho tiempo fuera. Sí, porque de Japón casi me ligué a España, mi única corresponsabilidad que no fue vinculada directamente a un mega evento. Y de España me ligué, o sea, mudanza directa de Madrid a Atenas por los Olímpicos. Para los Olímpicos. Regresé a México 3 meses en los que estudié intensivo alemán y ya me fui a vivir a Alemania 1 año y medio antes de la Copa del Mundo 2006. Estuve en Múnich. Recorrí cada pueblo de Alemania. O sea, generar esa cantidad de historias de Alemania, yo a la fecha, cuando veo mapas o algo de Alemania, me da risa decir, es que ya estuve ahí y estuve en este evento, porque fue mucho tiempo verdaderamente, ¿no? Y además tuvo una compenetración muy especial con la cultura alemana y con el pueblo alemán. Viajaba en el avión de Franz Beckenbauer, que era el dueño del mundial, el jefe de ese mundial. ¿Por qué? Porque iba a sus giras y yo ya iba con él y me sentaba con él. ¿Pero cómo lograste eso, Beto? Logró un nivel de cercanía tremenda y siempre me jalaba y me ponía junto a él y me corregía cuando le hablaba en alemán y luego me hablaba en dialecto bávaro para que yo le respondiera en bávaro. Entonces yo ya hablaba en bávaro con Beckenbauer, chistosísimo. Por eso cuando iba a Alemania del Norte, a Hamburgo, la gente se reía cuando le saludaba. ¿Y tú tenías 20? Tenía para aquí ¿7? 27 años, sí. Iba con Franz Beckenbauer así. Me acuerdo cuando le mandan la lista para llenar sus ganadores del Balón de Oro. Iba junto a mí y junto a Wolfgang Niersbach, que era el que manejaba la parte operativa del Mundial, diciéndonos, a ver, ¿a quién ponemos? ¿Quién tiene méritos? Ya yo como si yo diciendo... Pues, ¿tú votaste por el Balón de Oro? O sea, diciéndole, obviamente el Kaiser puso lo que él quiso, Lo que él ¿no? quiso. Pero sí hubo un nivel de cercanía sumamente especial con Beckenbauer. Tanto que de repente en un partido terminé en el palco con él, jugaba México contra Irán. Y de repente fue en Nuremberg. Y de repente la gente empieza el grito homofóbico. Y me dice Franz, oye, ¿qué gritan? Digo, es un grito de apoyo al equipo. Ya no quise traducírsela textual, ¿no? Pero sí hubo mucha cercanía en ese sentido, en toda esa cobertura. ¿Lo llegabas a dimensionar en ese momento de tu vida o era tanto el día a día que no te dabas cuenta lo que estabas logrando y lo que estabas haciendo? Con otras glorias del deporte, se te puede llegar a olvidar. Juntos hemos compartido, Nico, estar sentados cenando con Usain Bolt. Nos tocó juntos, ¿no? Sí. Con Peyton Manning. Con otras glorias del deporte se te puede llegar a olvidar. Beckenbauer no se te puede olvidar por lo que emana. Es un tipo, y entiendo perfectamente que su carrera de campeón del mundo en 74 como capitán, campeón del mundo en 90 como entrenador, presidente del comité organizador en 2006 como dirigente. Solamente voy a hablar ahora de su última etapa, que terminó con corrupciones y acusaciones y desafiliado de la FIFA. Pero eso no cambia lo que él emanaba. Era la aristocracia del balón, los que lo recordábamos con esa presencia, con el hombro dislocado en el partido contra Italia en el Mundial del 70. Francia de una manera muy especial, con una categoría. Terminaba un vuelo larguísimo. Me acuerdo que viajamos a Riyadh, Arabia Saudita. Todo el mundo bajó atropellado. Lo veías con su camisa sin haberse arrugado. Dices, bueno, este hombre iba planchando su camisa en el avión, ¿no? O cómo le hizo, ¿no? Si uno se baja periférico después del tráfico y ya estás todo desalineado. Eso es Franz Beckenbauer, ¿no? Y sí, permanentemente lo sentíamos.
te toca en Alemania la Confederaciones también. Sí, en 2005, un año antes, que fue mejor. El pico de fútbol de rendimiento de ese equipo de la Volpe fue ahí en esas confederaciones. México volaba. Sí, y te tocan pues una selección que jugaba muy bien al fútbol. Sí. También con polémicas, porque sí, era Ricardo Lavolpe. Era Ricardo Lavolpe y iba de la mano la polémica. Una vez con Ricardo Lavolpe en las instalaciones de la FIFA, con sobrecitos de azúcar explicándome las variantes del equipo mexicano. Había sido la acusación por dopaje de Chava Carmona, ¿no? Y Aarón Galindo, y fueron a comparecer. Y tardaban mucho dentro de los directivos, entonces estaba solito él sentado y me llamaba para explicarme esquemas con sus azúcares, Ricardo, ahí en las instalaciones de la FIFA, las viejas instalaciones, antes de que se mudaran a las actuales. Pero sí fue un año muy intenso ese en Alemania, las instalaciones de Göttingen o Gotinga, en donde México iba a estar instalado en ese mundial. ¿Cómo viviste eso de Carmona y Galindo, Beto? Porque de alguna manera, si bien fue una Copa Confederaciones en donde pues estaban los medios ahí, tú llevabas ventaja. Ya llevabas tiempo viviendo en Alemania. Desde marzo en Múnich. Y eso te hacía conocer muchísimo más el cómo funcionaban las cosas por allá. Cuando salta el tema, hubo un pésimo manejo de comunicación de la federación, pero pésimo. En vez de decir, se separan estos dos futbolistas porque hubo una prueba A positiva, me parece que era nandrolona, pero quizás estoy equivocado con la sustancia. En vez de hacerse eso, se les aísla, no se explica nada, empiezan las especulaciones, la FIFA misma no dice nada porque hay presunción de inocencia, no puede decir nada a la FIFA todavía. Yo incluso fui a la policía o llamé a la policía en Hannover a preguntar si había algún caso de un mexicano procesado por algo, no nada contra Chava y contra Aarón, con los que además yo tenía una relación especialmente buena. No entendíamos qué pasaba. Pudimos pensar hasta, a lo mejor esto no es futbolístico, hay algo más, pasó algo más. Y no encontramos nada en los hospitales y por todos lados. Ya después se aclaró que era el tema de la prueba positiva y todo lo que esto tuvo posteriormente, ¿no? A pesar de eso... Y que por eso me parece comparecieron ante la FIFA, porque de entrada como que los quisieron aislar. Los quisieron cuidar y terminó saliendo peor, fue ¿no? Mucho peor, sí. Pero a pesar de eso, la selección de la Volpe jugó muy bien al fútbol. Jugó muy bien, pero yo estoy terco con que en ese mundial la primera ronda fue mala. Te hablé de 2002, lo que fue la primera ronda, con un equipo de Aguirre muy, muy aguerrido, ¿no? En el caso del mundial de Alemania, a Irán le ganas con porteros, con errores muy notables de su portero. Empatas con Angola, que era un equipo africano que debutaba, no ha vuelto desde entonces. Había que ganar ese partido. Tenías que haberlo ganado ese partido. Y no haces demasiado para ganarlo. Y vas contra un equipo alternativo de Portugal. Sí. Que ya estaba calificado. Le dieron un poco de rotación a su equipo. Y ahí recuerdo que ese partido lo vi con el gran Eusebio, con la Pantera Negra ya fallecido, que era una belleza de personaje. Y ese partido lo perdemos 2-1. Falla el penalti Omar Bravo. Omar Bravo falla un penal, sí. Ya después contra Argentina en Leipzig y se da un partido espectacular. Sí. De locura. Con el gol de Rafa Márquez, el gol de Rafa Márquez y al final el de Maxi que nos termina eliminando. Pero ese partido que dio México sí fue espectacular. Andrés Guardado fue la novedad en esa alineación. Era muy jovencito Andrés Un Guardado. adolescente recién debutado por el Atlas. Sale con calambres. Mérito de la Volpe. Sí. Lo llevó a la calladita, parecía que lo llevaba a tomar experiencia y lo pone en ese partido y dio un juegazo. Da un juegazo y termina saliendo agotado porque se fundió. Sí. Era el resurgimiento de Andrés Guardado, ¿no? Ahí estábamos viendo exactamente al gran Andrés Guardado, hoy capitán de la selección mexicana de fútbol. Y las sensaciones, si podemos comparar, Beto, lo que te tocó vivir en el 2002 y en el 2006, otra eliminación y otros octavos de final, ¿fueron las mismas sensaciones? Sí. Y de hecho se te empiezan, hasta en la memoria se me revuelven un poquito, ¿no? Luego, para colmo, en la zona mixta, una serie de periodistas argentinos lo tomaron como si ellos hubieran jugado. Entonces bajábamos la prensa mexicana y empezaron, México les había ganado una Copa América con gol de Ramón Morales recientemente. Y empezaron a tirar, hermano, yo no jugué, déjame que haga mi entrevista. Y seguían, pero es que hasta el audio ya se empezaba a meter a lo que... ¿Pero qué decían? Estaban molestando, estaban muy encendidos. Ok. ¿No? Entonces sí fue un ambiente muy, muy tenso en esa zona mixta del Central Stadium de Leipzig. Pero el resultado fue lo mismo y terminó el proceso de la Volpe y todos sabíamos que iba a llegar Hugo Sánchez, que había sido lo opuesto a la Volpe en todo ese... No, y aparte la rivalidad que había entre la Volpe y Hugo Sánchez. Brutal. Era brutal. ¿Y ya se sabía realmente que iba a ser Hugo Sánchez? Era un secreto a voces que iba a ser Hugo. Hugo tenía muy reciente el bicampeonato con Pumas. Sí. Y entonces llega Hugo y de entrada fue muy ilusionante la llegada de Hugo. Sí, tiene una gran Copa América. Sí, con Eric Castillo.
Sí, con el el Cuau. golazo contra Brasil, con Cuauhtémoc Blanco, y todo se empieza a desplomar, no con el preolímpico rumbo a Beijing 2008, sino un poquito antes. Los resultados de la mayor ya no son tan buenos, el preolímpico es catastrófico, pero yo siempre diré que no por culpa de Hugo. Landín, Esqueda, Santi, Santiago Fernández, Sí. no la metían, Villaluz, y México termina quedando eliminado. Las jugadas de ese partido son de blooper. No, Y increíble. era contra 8 o 9 haitianos, no recuerdo cuántos, Y no había y no gol. había gol, y faltaba un gol para avanzar. Y no caía el Sí, gol. exactamente, y es cuando termina la etapa de Hugo. Viene mucha incertidumbre. Chucho Ramírez con un interinato. México recién había ganado el Mundial de Sub-17. Sub-17 sí. de Perú. Llega Sven-Goran Eriksson. Viene Eriksson, que todos pensamos que venía a ser una sensación porque había llevado a Inglaterra a 2 ¿Y mundiales. ahí tú ya campeón con estabas la en Lazio. Sudáfrica? No, yo llego a Sudáfrica, O sea, ¿cómo es tu proceso? ¿2006 te vas a Beijing para los Me voy a Olímpicos del Beijing. 2008? regreso a México y me voy para Sudáfrica en 2009. Oye, y paréntesis, Beto. En ese tiempo, ¿tú seguías queriendo hacer las corresponsalías o llegó un momento en donde dijiste, Es una ya, gran pregunta. ya? Es una gran pregunta. Me agobiaba mucho que mi concepto como reportero se limitara a tener que estar cambiando de país. Entendía lo que había ganado, entendía que yo había llegado a Japón siendo poco conocido y que esto me había dado un grado de conocimiento o reconocimiento exponencial, y lo agradecía, pero también quería demostrar que podía hacer otras cosas y que cada que regresaba a México no encontraba un camino, no encontraba un rol. Y eso a mí me agobiaba muchísimo. ¿No te sentías a gusto cuando estabas en No me México? sentía a gusto, no me sentía aprovechado, no sentía que se me daba un lugar en el que yo pudiera desarrollarme. Visto en retrospectiva, es posible que yo tampoco tuviera la capacidad para encontrarlo. Es posible, ¿no? Siendo justos. ¿A qué te refieres? A que a lo mejor tampoco yo tenía la capacidad de proponer algo que funcionara conmigo regresando. Ok. O lo que proponía no terminaba por funcionar. Entonces, mi estancia en México era casi una transición esperando a que te vuelvas a ir, ¿no? Que te vuelvan a descongelar para que te vayas. Y entonces me voy a Sudáfrica. Y aquí ya era la selección que después de Eriksson regresa Javier Aguirre, que apenas había dejado el Atlético de Madrid. Y otra Porque vez toda la ilusión. con Eriksson se sufre y se sufre bastante. Con Eriksson de milagro avanzamos al hexagonal. Sí. Con un gol de Buoso, ¿te de acuerdas? Buoso en Edmonton. Sí. Sí. De milagro avanzamos al hexagonal. Eriksson era correctísimo, era muy amable, pero no. Fue una de las peores decisiones que tuvo la federación, que cuando llegó todos le aplaudimos, ¿eh? Todos decíamos, bueno, viene un tipo... Por el currículum que tenía. Había sido campeón con la Lazio, con Sí. el Benfica, con la selección inglesa, había tenido 2 mundiales interesantes, ¿eh? Tampoco con Inglaterra hizo. Bueno, pero dirigió más. a Inglaterra. Pues claro, O sea, era un poco como aspiracional decir, oye, está viniendo claro. Sven-Goran Su Eriksson a último dirigirnos a equipo había sido el nosotros. Manchester City. Manchester City Sí, antes que de todavía no llegara- eran los jeques. y en ese tal. momento era del ex primer ministro de Tailandia, de Shinawatra. Pero no poco se después- manejaban las cantidades de dinero. No, de- empezaba a gastar, empezaba penitas, pero nada que ver. Nada que ver con lo que Sí. vemos hoy en día. ¿Y a Sudáfrica te vas un año antes igual? A Sudáfrica no me voy unos 9 meses antes, ¿Por qué cambió eso? porque me había casado, Ok. ¿no? Entonces hubo un pequeño movimiento ahí de fechas, ya me fui casado a Sudáfrica. Ya cuando estoy allá se da el sorteo del Mundial y nos toca inaugurar el torneo precisamente frente a los sudafricanos, Sí. los Bafana Bafana. Y esos Y un nueve... grupo bravísimo, porque tú decías, híjole, pues, Uruguay en su regreso a los mundiales, Francia que tenía un buen equipo Muy buen equipo. y los locales. Sí. Sí, era un grupo que sonaba complicado, ¿no? Sí. Y más porque si nos ponemos a ver y a revisar la eliminatoria, pues no había mucho de dónde agarrarse, aunque algo tenía Javier Aguirre, ¿no? Que cuando llegaba, porque pasó en el 2002 y Es que pasó en el Javier lo 2010. tiene la fecha. El primer efecto de Javier Aguirre es un impacto muy poderoso. Sí. Su mensaje llega de manera muy fuerte cuando llega A todos, ¿eh? a todos. Prende al país, prende al equipo, prende absolutamente a todos. Y Javier lo volvió a conseguir para llevarnos a Sudáfrica bajo situaciones tan extremas como las de 2002. Sí. Y nos califica Javier. Que tiene que regrese el Cuau a la selección. Regresa Cuauhtémoc Blanco. Sí. Regresa Cuauhtémoc Blanco a ese equipo. Era una selección que tenía un buen plantel. ¿Tú ves el plantel? Lucía demasiado bien. Y la primera ronda del Mundial contra Sudáfrica en un partido que fue complicado en Soccer City porque la gente estaba, te podrás imaginar, Sudáfrica inaugurando su Mundial. ¿no? Sí, con las bubucelas. Las bubucelas, ¿no? Hacían Las un ruido tremendo. cornetas. Sí, nos hace el gol Tsipigüe Chabalala
Hace el primer tanto del partido. La decisión polémica es que pone al Conejo Pérez de titular. Cuando todo parecía indicar que era Ochoa, ¿no? Parecía que era Ochoa. Ochoa había ido a 2006 de manera testimonial a tomar experiencia siendo un suplente que lo asumía como un... Porque ahí el titular era Osvaldo Sánchez. Claro, estaba en un nivel brutal. Estaba clarísimo. Sí. Pero para 2010 se decide por un veteranísimo Conejo Pérez. Y no creo que terminó siendo factor el Conejo en el torneo, ¿no? No, nunca sabrás. Esos hubieras no caben, pero fue una decisión muy polémica de Aguirre. Y el partido cumbre es en Polokwane, una noche que hacía un frío brutal. Hay que entender que siendo Sudáfrica sur del mundo, pues en junio, julio, el clima Pero cuando dices un frío brutal... Hacía un frío en Polokwane que necesitabas underwear, necesitabas llevar ropa por debajo. O sea, sí hacía un frío tremendo. Polokwane es en la frontera de Sudáfrica con Zimbabue, divididos por el río Limpopo. Es un lugar muy rural, a unas 3 horas 40 en carretera desde Johannesburgo. Y ese partido fue maravilloso para México. Estaba Zidane con Televisa, con nosotros comentando ese mundial. ¿Y qué decía? Y aparte Domenech, el entrenador de Francia, había acusado a Zidane de que le estaba desestabilizando al equipo. Y fuera de Ecuador me decía, pero es que yo qué voy a desestabilizarle al equipo. Zidane estaba molesto porque Domenech no había convocado a Karim Benzema, que iba recién transferido al Madrid, y que ya Zidane lo veía como la nueva perla del fútbol francés. Pero sí estaba Ribéry en aquel equipo. Era una buena selección francesa, ¿eh? Tenía muchos elementos todavía del Mundial 2006. Y estaba Nelka, y estaba Vidal, y estaba Patrice Evra. Era un muy buen equipo aquel de Francia, pero era un cabaret en la cancha y México les gana muy bien el partido 2-0 en Polokwane. Chicharito aparece y hace el gol y crece en las críticas a que Guille Franco sea el titular en el ataque de México. Guille estaba de por sí tocadón por una serie de lesiones. Guille jugó lesionado ese mundial. Sí. Tenía una fractura en el dedo del pie. Nadie podrá decirle que por ganas quedó, ¿eh? Sí. Es el colmo cuando sale el debate chauvinista diciendo es que es argentino. No. Tenía pasaporte mexicano y él no tiene la culpa de que lo hayan convocado. Y Guille juega ese mundial realmente muy golpeado, como puede. Chicharito le hace un gol a Sudáfrica, el otro de penal de Cuauhtémoc Blanco. Luego no, eso a Francia, ¿no? A Francia, sí. Luego Javier vuelve a anotar contra Argentina 2 partidos después. Esto se pudre. Que ese gol ya no que se olvide. Es que íbamos perdiendo 3-0. Exactamente. Pero es un golazo, Pero esto se pudre como en el Mundial de Rusia. Todo se echa a perder perdiendo con Suecia. Esto se echa a perder cuando pierdes con Uruguay en Rustenburg, que es otra localidad, una localidad minera. Pero ahí porque hizo rotaciones a Javier Aguirre. Exactamente. Muchos cambios le movió. Cuauhtémoc empezó el partido, Cuauhtémoc ya no estaba para empezar un partido. Y nos gana la selección de Uruguay, que tenía un muy jovencito Luis Suárez, un muy jovencito Cavani y Diego Forlán ya siendo la figura. Y Uruguay nos gana ese partido, nos manda al segundo lugar y ahí se complica todo porque nos toca ir contra Argentina. Sí, de nueva cuenta, el camino. Sí. O sea, en el último partido teníamos la oportunidad de tener un camino, pues no fácil, porque en un mundial nada es fácil, ¿no? Pero sí un camino pues un poquito más accesible. En Rusia te ganaste el derecho a un buen camino ganándole a Alemania y lo perdiste perdiendo con Suecia. En Sudáfrica te lo ganaste imponiéndote a Francia y lo perdiste al caer con Uruguay. Lo mismo. Entonces vamos con Argentina, regresamos al Soccer City en Johannesburgo, en un partido en el que México ya no tuvo la capacidad de imponer condiciones como en 2006. El juego estaba cerradón, pero Argentina tocaba más hasta que un fuera de juego demasiado claro. Demasiado obvio. Yo te digo que ese día precipitó el VAR. Porque ese día recibe Inglaterra contra Alemania un gol que no tuvo que haber contado y México recibe contra Argentina otro gol que no tenía que haber contado, los dos en octavos de final. Antes del partido, sí, México parecía ya derrotado. ¿Recuerdas la conferencia de prensa? Te tocó cubrir esa conferencia, claro, de Javier Aguirre. La gorra baja. ¿Qué pensaron todos los periodistas, los reporteros que estaban ahí? No entendíamos nada. Toda la euforia que se dio en México por la victoria contra Francia se desplomó al caer con Uruguay y al ver que venía Argentina. El clima en la selección ya no era bueno. Javier Aguirre lo lleva de esa manera. Javier insiste a la fecha que lo que pasa es que todos lo querían ver tan derrotado que dijo, pues no voy a discutir con ustedes, véanlo como lo quieran ver. Y México contra Argentina no salió mal, pero el gol en fuera de juego, que luego entiendo que Javier se le acerca al árbitro, le parece que era el italiano Rossetti, saliendo al medio tiempo, y Javier le dice a Rossetti, que ve a Rossetti gritándole al abanderado. Y le dice, Javier, es que te mató. O sea, tengo buenos testigos que me cuentan que insultó al árbitro Rossetti a su abanderado diciéndole, sí, o sea, me acabas de echar a perder mi trabajo. Porque cae el gol
Y No, ya no. segundos después Viene sale el la repetición en las pantallas Sí, gigantes. claro. A eso es a lo que se refería el árbitro, porque si había alguna duda, cuando todos Y ya en no el se estadio podía lo dar ven, marcha atrás. México cae en descontrol, Sí. pierde un balón abajo Osorio, que Osorio era muy seguro, venía Muy a ser seguro. campeón con el Stuttgart. sí, Nos meten el segundo, un error increíble. ya no. Ya no nos levantamos. Sí. Después Chicharito anota ese gol que se recuerda, pero se recuerda poco porque el dolor de la eliminación Sí, claro. era mayor. Y otra El vez lo Bofo mismo. Bautista empezó aquel partido. Sí, que esa también fue una decisión sumamente polémica, Sí. basada en quién sabe qué, Beto. El Bofo había tenido grandes actuaciones contra equipos argentinos en Copa Libertadores con Chivas. Supongo que Javier por eso lo tenía. Cuando venía el corte de un nombre de ese plantel, todos esperábamos que el sacrificado iba a ser el Bofo y de ninguna manera Jonathan Dos Santos, que era la nueva perla mexicana Sí. en las divisiones inferiores del Barça. Cortan a Jonah, pero aparte de manera fatal, con un reality show. Enseñan cómo va saliendo y el muchacho va llorando en el coche. El papá de Jonah, Cicinho, perdón, hace también un show al respecto. Sí. Giovanni parece que ya no queda bien en el equipo, su hermano. Se hace un lío completo ahí. Sí, se manejó mal. Sí. Quitándole la ropa de concentración. Sí, no, todo se hizo mal. Sí. Y se queda el Bofo y termina iniciando el partido importante. Y ahí no está a la altura de lo que esperaba Aguirre, seguramente. Me acuerdo yo en la cancha de Chícharo gritándole al Bofo, porque un momento del partido lo vi en la cancha. ¡Córrele, muévete! Porque no. El Chícharo. Sí. Un joven Chícharo. Era un niño, pero ya tenía mucha personalidad. Mucha personalidad. Sí. Frustrado. Sí. Y el Bofo no lo encontró. O sea, a mí no me gusta llegar al punto es que no le echó ganas. No, hombre. Es gente que ama esto. Sí. Hay veces que el futbolista no se encuentra porque no tenía las condiciones previas o por lo que sea. Por el entorno, Pero por la atmósfera, por lo que es que sea. estaba apático. No, yo no me voy con esa porque además los conozco. Sí, estoy de acuerdo. Y llegamos al mismo sitio, Beto. Otra vez eliminados. Otra vez al mismo sitio. Pero con la enorme capacidad de que cada que llegamos lo conseguimos de otra manera para perder. Seguimos reinventándonos. Sí, pero podemos verlo de dos maneras. Como una selección que siempre está en octavos de final. Sí. O como una selección que siempre es eliminada en octavos de final. ¿Cómo te gusta verlo a ti? A ver, que ya quisiéramos que México fuera top 15 en muchos más temas infinitamente más relevantes, ¿no? En educación, bueno, por supuesto, en transparencia, medicina, en salud sí, pública. Sí. Por supuesto que lo quisiéramos, ¿no? En justicia social, ¿no? Una clase media consolidada. Somos top 15 en el fútbol. Los únicos países que han tenido su selección siempre en octavos de final desde el 94 somos Brasil y nosotros. A Países Bajos ha dejado de calificar. Italia ha dejado de calificar. Italia, Alemania. Inglaterra se ha quedado en primera ronda. Alemania se ha quedado en primera ronda. España se ha quedado en primera ronda. Argentina se ha quedado en primera ronda. Francia se ha quedado en primera ronda. Sin embargo, los demás en algún momento dan otro salto. México no, ahí sigue instalado. Y venía la más dolorosa por la forma, ¿no? Que era Brasil, que también todas tienen sus historias y parece que en el pasado reciente también nos hemos dedicado a que el camino también sea tormentoso. Sí. No solamente ese quinto partido o no, sino la eliminatoria para Brasil fue especialmente terrible, complicada, sorpresiva, porque la selección venía de una medalla de oro en Londres 2012. Entonces no te explicas. De tu segundo título sub-17 en 2011. Este proceso fue rarísimo. Yo me acuerdo que cuando fue el sorteo de la Copa Confederaciones de Brasil, a fines de 2012, estábamos en Sao Paulo, platicando con la cúpula directiva de la federación. Que aparte era una Nos tocó en el grupo brutal. Brasil, Italia y Japón. Lejos de decir, en la torre. A ver ahora dónde nos metemos. Había euforia. Qué bueno que nos tocaron. Y yo pensaba lo mismo. Era un instante de mucha euforia en relación con nuestro fútbol. Estaba Chepo de la Torre. Héctor González Iñárritu como cabeza de selecciones. Sí. Estaba Decio de María. Justino seguía muy vinculado. Y Chepo de la Torre. Con un cuerpo técnico brutal, porque estaba con Yayo, el Flaco Tena y Chava Reyes. Sí, o sea, era seguramente el mejor cuerpo técnico en muy cuestión de nombres que hemos tenido. Y cuando pasa ese sorteo empieza 2013 y algo se tuerce cuando empatamos a 0 en casa contra Jamaica. Chuy Corona nos salva de perder en casa. Sale Maza, hace un gesto a la cámara. Algo se rompe ese día y ya no vuelve a pegar. Seguiríamos intentando que ese proceso funcionara 8 meses más con el Chepo. Cada vez iba peor. Todavía tuvo un momento que pudo corregirse. Me acuerdo que estábamos en Honduras ganando 2-0 y en los últimos instantes Honduras se levanta y saca el empate a 2. Y al final me acuerdo de Chepo enojado porque habían metido unos cables por ahí, jalando unos cables de cámaras. Ya estaba el equipo muy,
Muy El inestable. Chepo estaba desconcentrado totalmente, ¿no? Muy inestable. Y viene el proceso en el que cae el Chepo, tardan en quitarlo. En el camino está una Copa Oro fallida, en el camino está la Copa Confederaciones también Fallida. mala, en el camino está no ganarle absolutamente nadie. Llega Víctor Manuel Vucetich. Bueno, primero llegó el Flaco Tena contra Estados Unidos. a un interinato que le puso el pecho a las balas. Y que fue muy correcto el Flaco porque dijo, yo ayudo a este partido, pero después me voy porque yo vengo con el Chepo. Exactamente. O sea, yo no me voy a quedar. México pierde viernes por la noche, en casa creo que contra Honduras. Sí. Y el domingo se jugaba. Se jugaba el martes. Sí. Ya no viaja Chepo a Estados Unidos, a Columbus. Y ahí perdemos. Obviamente. Llega Vucetich para los últimos 2 partidos. Era recibir a Panamá e ir a Costa Rica. A Panamá le ganamos de milagro con la chilena de Raúl Alonso Jiménez. De milagro. Si no hubiera pasado esa chilena, no había manera de amarrar repesca. Que Raúl ahí estaba saliendo. Que apenas. ya para ese momento era la repesca, ¿eh? Sí. Sí, ya estábamos viendo resultados de Nueva Zelanda contra Fiji y Tahití y a ver quién puede quedar por allá. Sí. Vamos a Costa Rica y Panamá recibe a Estados Unidos. México en Costa Rica desde el principio queda claro que no tiene la capacidad de dejar de perder ese partido. Me acuerdo que todos ya sintonizamos en el televisor el otro partido. Increíble, ¿no? Y que Panamá le va ganando a Estados Unidos y el estadio Rommel Fernández en euforia. Panamá para su primera posibilidad. Y México de estaba eliminado. Sí. De repechaje. Y de repente Estados Unidos con suplentes, con el tal Graham Susi, le da la vuelta al partido. Increíblemente pierde Panamá. Se hace un drama tremendo en Panamá y México va a la repesca. Buce no sigue. Miguel Herrera acababa de ganar la final con el América, la del gol de Moy Muñoz contra Cruz Azul. Dicen que ahí se jugó el puesto con Memo Vázquez. Sí. Porque si Memo hace campeón a Cruz Azul, también la gente hubiera dicho. Yo creo que no. Yo creo que algo tenía Miguel Herrera especial. Tenía algo muy especial. Sí. Pero Memo en ese momento hubiera tenido una gran legitimidad. Sí, ¿no? sí, hacer campeón a Cruz o sea, Azul. no estoy quitándole mérito a Miguel, pero Miguel llega a la selección. Sí. Y Miguel hace un cambio total, muy estilo Javier Aguirre, cambia el discurso. Con Chepo, no, y cambia de jugadores. Con Chepo todo era tensión. Miguel Herrera hablaba en cada esquina. Yo creo que el primer viaje entrevistabas a Miguel y dices, tuve la exclusiva. Ya luego veías que lo entrevistaron en el elevador, en la cocina. En todos lados. Miguel. Sí. Miguel, una gran capacidad para proyectar su mensaje. No tenemos un problema con Nueva Zelanda, en absoluto. Miguel en un mensaje muy correcto cuando calificamos, me acuerdo que dice, a mí me tocó más sencillo porque venir a Wellington no es como ir a lugares en Centroamérica. Entonces esto también va para Chepo, para Vucetich, para el Flaco. Un mensaje muy correcto de Miguel. Miguel regresa a hacer la liguilla con América frente a jugadores que dirigió ahí, los de León, el Gullit Peña, el Chapito Montes. Pierde esa final en la América. Exacto, la pierde. León ahí consigue el bicampeonato. Exacto. Y ya se sigue Miguel con el proceso de esos 6 meses rumbo a Brasil y cambia completamente el humor social respecto a esta selección. Todo. Ahí abriendo paréntesis. ¿Tú dónde estabas? Yo ahí estaba viviendo en Brasil con una hija recién nacida. ¿Te fuiste a Brasil un año antes? Empezando el 2014. Un año Estaba antes. mi hija Tamara recién nacida. Nos vamos a vivir a Río. Ahí nos instalamos para el Mundial. Pero te tocó también ir a Nueva Zelanda. Sí. Sí. A fines de esto fue en... Y eso no estaba en ningún plan de nadie. Plan de nadie. Yo creo que ni derechos de transmisión había de ese partido. No, hombre, una repesca intercontinental. ¿A quién se le iba a ocurrir? Me tocó ir a Nueva Zelanda aquel partido y yo llegué muy angustiado porque yo ya vi el juego de ida que fue en el Azteca, yo lo vi en Nueva Zelanda. Yo estaba angustiado y los neozelandeses me decían, no, hombre, nos van a golear. Pero ¿cómo crees? Para nosotros ya es mucho mérito, ganamos Oceanía, es lo nuestro. No tenía ninguna fe. Nueva Zelanda había calificado al Mundial 2010, pero para 2014 no tenía ninguna fe. Los eliminamos en Wellington. Me acuerdo perfecto de ese partido. No tuvo complicación México. Y así es como ya vamos al Mundial. Y así es como ya viene el sorteo en Brasil, en Costa de Saguipe, en Bahía. Y nos vuelve a tocar el anfitrión. Nos toca Brasil, nos toca Croacia con un Modric que iba creciendo mucho y había sido transferido del Tottenham al Real Madrid. Que declara algo antes, ¿no? Nico Kovac, su entrenador, es el que declara que a México le iban a temblar las piernitas. Sí. Por eso cuando México les gana 3-1, Guardado festeja. Guardado le hace el festejo en frente a Kovac, al que conocía el fútbol alemán, porque Andrés había jugado en el Leverkusen y tuvo una gran carrera en el Bayern Múnich, Kovac. Y México tiene una muy buena primera ronda, pero demasiado buena, con muy a la Miguel Herrera. Bueno, un el partido equipo contra muy Brasil fue... Ese 0-0, que al final todavía Raúl Jiménez entra de cambio y pudo hacer por ahí, tuvo un tiro a gol. Memo Ochoa atajó absolutamente todo. Ahí fue el Mundial de Memo Ochoa. Sí, yo creo que fue el Mundial de Memo Ochoa. Llegamos con mucha polarización de si Memo o Corona. O Talavera.
Y muchos lo mencionaban también. Es que pasó de todo, porque y había... el que se quiso aferrar a que se equivocaron con lo de Memo, puede caerte bien o mal Memo, me cae demasiado bien, no hablo de eso. Pero Memo demostró que fue una decisión muy acertada. Memo venía del Ajaxio, sí, de estar peleando el descenso y en un nivel muy bueno. Espectacular. Sí. Y termina por demostrarlo. Ese partido en Maracaná con Brasil. En Fortaleza. En el Castelao, Fortaleza. Correcto. Fue para Memo, yo creo que de lo más importante de su carrera. Sí. O sea, esa atajada a Neymar, pues como para no olvidarla nunca. Era una locura. Yo me acuerdo en la zona mixta terminando aquel partido, se le fue encima más gente a Memo que a Neymar. Neymar era la figura de la selección anfitriona. Sí. Se le fue encima más gente a Memo, pero del país que tú me digas, ¿eh? Sí. A entrevistarlo, a escucharlo, porque sí, fue la actuación. Y después se consigue el boleto. Cuando nos tocaba Países Bajos, en octavos de final, que era regresar a Fortaleza, no lo veíamos como algo imposible. Esa selección proyectaba algo muy especial, como la de La Puente en el 98. Y empieza el partido. Me acuerdo que Gio estaba bajoneadón porque había sido criticado que no era el delantero que no hacía gol todavía. Chicharito estaba entrando de cambio. Era Oribe Peralta el titular. Exactamente. Y yo me acuerdo que por ahí en algún diálogo me dijo, vas a ver que voy a meterle gol a los holandeses. Me dio mucho gusto por eso. Le hace gol Gio a Países Bajos y el juego estaba de México completamente. Hasta que México se va replegando o también te echan para atrás. Pero tú veías a los holandeses fundidos. Hacía mucho calor. La pausa para hidratación fue instaurada en ese mundial. Hacía un calorón. Los veías fundidos. O decían que les quemaban los pies. Ya no podían. Y México empieza a ceder muchos tiros de esquina. Y ceder muchos tiros de esquina contra el país más alto del mundo, porque Países Bajos es el país con población más alta, no es una buena idea. Y en una distracción de Aquino, en un balón que queda ahí rebotado, que Aquino se metió al Mundial de última por la lesión de Chapito Montes. Es correcto. Estaba jugando en segunda con el Rayo Vallecano, Javier Aquino. ¿No estaba en el Villarreal? Me parece que estaba en segunda en ese momento. Quizá con el Villarreal mismo, pero en segunda división. Había ascendido. Porque estaba de gira de pretemporada y hasta lo cargaron en hombros sus compañeros cuando vieron que lo convocaban a la selección, ¿no? Y Javier... Por una baja muy sensible que fue la del Chapito. Sí, claro, que cambió todo para Miguel Herrera. Y que desplomó al Gulit Peña de camino. En ese momento... pierde la marca ahí, le queda el balón a Wesley Sneijder, que la pone adentro. Y yo soy de los tercos y Rafa Márquez, alguna vez en Marca Claro nos lo dijo Nico, para impopularidad, que sí pudo ser penal. Sí. O sea, no dije si era penal, dije si hubo elementos para que fuera. Y el mismo Rafael Márquez te dice que sí hubo elementos. Ya luego Robben montó un show del tamaño del mundo. Y bueno. Y que Rafa después se acerca a Robben y le dice, no puedes hacer esto. Sí. Porque sí hay elementos, pero Robben la manera de exagerarlo. El árbitro se la compró completa y mete el gol Klaas-Jan Huntelaar, el penal, y nos caemos completamente. Salí tan drenado que me acuerdo que estaba escribiendo mi columna, quedándome dormido sobre el teclado. No es un decir, no meto drama, yo no juego. Salí así del estadio. Ya estábamos buscando boletos para irnos a Salvador de Bahía, si me iba directo a Salvador para cuartos de final, que además iba a ser el duelo de Costa Rica-Grecia. Veías un camino muy bueno. Esta selección de Miguel inspiraba muchísimo. Muchísimo. En el ánimo, en todo. Y terminó así. Y terminó rota. Sí. Una vez más. Pero aquí una diferencia. Que Miguel Herrera sí seguía. Sí, porque recién había llegado. Que eso no había pasado ni con Javier Aguirre, ni con Ricardo Lavolpe. Esto tenía sin pasar desde La Puente en el 98. Desde La Puente en el 98, que terminó el Mundial y siguió, ya lo fue despedido. Y llegó el Ojitos Mesa y pasó lo que pasó. Exacto. Esa selección vive momentos muy buenos con Miguel Herrera. Todo se derrumba en una Copa Oro, por muchos sentidos, todo se derrumba. Y de nueva cuenta, Beto, a volver a empezar. Sí, en una Copa Oro que además es un verano muy extraño, porque México va a un partido amistoso, me acuerdo, a Sao Paulo y a Lima. Había elecciones en México, intermedias, y había veda electoral. Y Miguel coloca un tuit poniendo, hoy ganan los verdes. Que Miguel anunciaba todo en México. No tenía necesidad de eso. Todo. La gente comete errores. Muchas celebridades del país lo hicieron con el Partido Verde. Miguel lo hizo. Y para colmo jugando en Brasil, y obviamente jugando en Brasil perdimos. Entonces todo se le empezó a descomponer, las críticas fueron creciendo. Fuimos a la Copa América como era en esa época, fue así en 2011 y en 2015, con equipo alternativo.
En esa Copa América en Chile, me acuerdo perfecto que Matías Bozzo fue la figura de ataque de México. Sí, porque era una Iba selección Rafa muy Márquez, joven. veterano, Sí. y Rafa se lesiona de inmediato. Y pues quedamos fuera en la primera ronda. Creo que no le pudimos ganar a Bolivia, si no me acuerdo mal, en Rancagua. Fue aquel partido. Y luego viene la Copa Oro, la de la discusión del penalti contra Panamá, que no tenía que haber sancionado de ninguna manera. De ninguna manera. Lo mete Guardados, corona México. Y luego viene el episodio de Miguel con Cristian Martinoli. Y ahí termina la etapa de Miguel. Y otra vez a empezar de cero. A empezar de cero. Y llega una etapa muy polémica también, que es la de Juan Carlos Osorio. Sí. Que él vive un proceso completo. Que nunca tuvo legitimidad porque su currículum no le creíamos. Así como al de Erickson decías, hombre, Inglaterra, Lazio. Sí. No le creíamos a Juan Carlos Osorio. Sí, no, el que diga que vino de vividor no tiene derecho a decir eso. Trabajó y estudió como pocos. Exhaustivamente, se impregnó del medio. ¿Te acuerdas que nos reíamos mucho de mi episodio en el avión con él? Sí. Cuando íbamos al sorteo del Mundial a Moscú, nos tocó sentarnos juntos. Y que él me preguntaba, decía, profe, yo lo mío no es la parte estratégica, ¿no? Dice, yo aprendo de todos. Y terminando el sorteo, yo estaba en vivo y me decía, ya sálgase para que venga a tomar una copita. ¿Tú te querías dormir en el avión? Llevaba mi libro, yo iba estudiando de Rusia porque tenía que grabar todo Latitud Rusia para National Geographic en esas semanas. Y ya luego terminé el sorteo y atrás de la cámara en lo que yo hablaba, él estaba diciéndome, ya termine para que venga a tomar una copita y comentemos el sorteo. No, era muy agradable. Sí. Y no, y las pláticas con él eran... Sí, pero pues uno tenía que... Y era muy abierto. Uno tenía que trabajar. Sí. Y viene ese mundial entonces con Osorio. Y como yo siempre he repetido y repetiré, yo siempre prefiero estar equivocado y que gane México. Yo a esa selección no le creía nada. Y porque cada partido importante México lo había perdido por batacazo. El 7-0 con Chile, la Copa Oro, el 4-1 con Alemania en las Confederaciones. Pero todo se derrumba con el 7-0 de Chile. Porque la verdad la eliminatoria fue muy tranquila. Diría la Volpe caminando. Sí. Fue una eliminatoria muy tranquila. Sí. Y todo se termina por derrumbar ahí, ¿no? Pierde legitimidad, la poca que había ganado, si queremos verlo así, la pierde ahí. Sí. Y después cuesta mucho trabajo, ¿no? Aunque el grupo nunca dejó de creer en él y en su proyecto hasta el partido contra Suecia. Sí, porque el segundo contra Corea las cosas salen bien. Había sido las rotaciones tan criticadas, en el Mundial las abandona. Y ahí lo dice el propio Juan Carlos Osorio. O sea, me traicioné a mí mismo. Sí. En el juego contra Suecia, no comparecemos, fue en Ekaterimburgo, fue en el inicio de Siberia. Y aparte hay que contar cómo venía la selección. Te enfrentabas a la campeona del mundo que te había goleado en las Confederaciones en tu primer partido. Circulaban memes diciéndote Alemania puede alinear estos 4 equipos de titulares y tú veías el cuarto y decías, estos nos golean. Sí. Era una locura esa selección alemana. Impensable esto. Y le ganamos a Alemania. Memo otra vez anduvo de maravilla. O sea, nos acordamos del gol del Chucky. Sí, pero lo de Memo fue Memo brutal. le sacó a Kroos un tiro espectacular. Sí. Le ganamos a Corea. Con oficio no fue un gran partido, pero se tienen que sumar un los 3 puntos. Un golazo de Chicharito. Sí. Recortando en el área. Sí. Se tienen que sumar los 3 puntos y se sumaron los 3 puntos. Y luego vamos contra Suecia en Ekaterimburgo. Suecia que se metió al Mundial eliminando a Italia. No era cualquier cosa. No iba Zlatan. Y Suecia nos mete goles por todos lados al grado de que ya por diferencia de goleo, otra vez con 6 puntos, podíamos quedar fuera y nos rescata Corea sacando el partido contra Alemania. Que aquí en México la gente iba a la embajada de Corea. El embajador de Corea salía y en hombros y una fiesta pero brutal. Festejando eso se nos olvidaba lo más importante. Habíamos tirado a la basura, o sea, habíamos hecho el Picasso de ganar a Alemania y lo habíamos aventado gasolina. Sí. Perdiendo contra Suecia. Y así fue como nos tocó enfrentar ya a Brasil. Derrotados prácticamente. En Samara. Con un equipo que dejó de creer. Sí. Y ese partido ya ni siquiera emanó ese equipo algo, Nada. Sí, que había así dejado como de creer. Contra Países Bajos en 2014 llegamos muy esperanzados, a ese partido no. Nada. Y eso que ese partido, el primer tiempo, México daba destellos de decir... Lo que duró Rafael Márquez. Lo que duró Rafa Márquez. Que fue muy osado de Osorio poner a Márquez tan veterano de titular. Pero Rafa tenía una capacidad para poner orden muy especial. Sí. Lo que duró Rafa. Que ya estaba próximo a los 40 años. Y otra vez nos quedamos en el mismo sitio. Lo dices muy bien, encontramos la manera de hacerlo diferente siempre. Pero siempre en el mismo lugar. Pero siempre en el mismo lugar. Y estamos a nada de Qatar, Beto. Sí.
y la esperanza, la ilusión, siempre llegamos de diferente manera. No hemos hecho un repaso. Sí. La verdad es que espectacular de lo que ha sido México en las Copas del Mundo en el pasado reciente. ¿Ahora qué? No veo elementos para creer en llegar a cuartos de final. No los veo. Dejo muy claro. No los vi hace 4 años y medio con el Mundial de Rusia. Sí los vi hace 8 años y medio con el Mundial en Brasil. Esta vez yo no los veo. Sí nos veo en octavos de final. ¿Cómo nos ves en octavos de final? Es un grupo en el que contra Polonia la máxima inquietud es que ellos tienen lo que nosotros no tenemos. Un tipo al que si le cae una la mete. Lewandowski. México no tiene eso. Pero creo que es un equipo derrotable si se hace un buen partido. Argentina no quería que le tocara a México. México en primera ronda suele incordiar al que le caiga y Argentina en especial. Y Arabia Saudita es un rival trampa porque la única frontera terrestre de Qatar, es una península sobre el Golfo, es con Arabia Saudita. La gente va a atravesar. Van a ser locales. En miles para poder acceder ahí. Van a ser locales ahí en el estadio Lusail. Entonces, no es una primera ronda fácil, pero yo veo a México en octavos de final y hasta ahí. Al Tata Martino, ¿cómo lo ves? Me recuerda muchas cosas de Sven-Goran Eriksson. La euforia y la legitimidad con la que llegó, contrastada con la que, por ejemplo, Osorio no llegó por currículum, no. Sí. Por currículum mismo. Y luego el desencanto. ¿No? Ver que no, el equipo no tiene variantes, que no hay una meritocracia. Pero ¿acaso no hay meritocracia porque el entrenador ha concluido? Porque ningún entrenador quiere perder, ¿no? Ha entendido que si pone a los que no son los célebres a muy buen nivel, siguen lejos del nivel mediano o el nivel no perfecto de los principales. Por eso se aferra a los mismos y seguimos con los mismos. Y parece ser que... Y no hay mucha más tela de dónde cortar. Que seguiremos con los mismos. Sí, y da la sensación de que si cambiaras de entrenador hoy, no cambiaría demasiado la alineación para el Mundial. El parado, las variantes, la dinámica, el discurso. Bueno, a ver, tiene sus temas polémicos. Chicharito es uno de ellos. Es un tema muy polémico, el máximo goleador en la historia del equipo. La y FIFA, que anda bien y que está semanas haciendo atrás la goles. FIFA colocaba, a ver, ¿a cuánto va a elevar Chicharito su cuenta en el Mundial? Sí, como que no se enteraron mucho de lo que está pasando. Sí, ¿va? no, nos voltean a ver. Sí. Ni nos voltean a ver. Pero sí, ha habido temas polémicos como lo de Javier. Yo no veo polémica alguna en que Memo Ochoa sea el portero. Yo no veo polémica alguna en que Andrés Guardado se mantenga como algo más que un líder ahí en el plantel, viendo para cuánto puede jugar, porque ya en el Betis mismo va diluyéndose en su participación. Me parece polémico también lo de Johan Vázquez. Tener un central titular en el calcio, en la Serie A, es muy importante. Y a Johan, algo le ha visto en los entrenamientos que no nos ha dejado siquiera verlo mucho, ¿eh? Lo manda a la grada. Son para mí las dos decisiones más polémicas, más mediática la de Chicharito, ¿no? Por mucho. Por mucho, por lo que representa Chicharito. Y porque el equipo no tiene gol. Si metieras gol, nadie si Raúl metiera 3 por partido, nadie se acuerda de Javier. Acordarías. Es verdad. Es verdad. Beto, empezábamos esta plática y nos decías, el primer álbum que coleccionaste fue el de México 86. Sí. El primer álbum Panini. Sí, aunque en mi casa tenía el de España 82 que hizo mi hermano y que no lo encuentro. Me da miedo que alguien haya pensado que era una revista y lo haya tirado. Sí. No lo encuentras. No o sea, ¿podemos decir que tienes desde el 86 a la fecha? Sí. Algunos cuando ya fui corresponsal me quedaron incompletos. ¿No los alcanzaste a llenar? No, porque pues ya no era lo mismo estar de corresponsal buscando cambiar estampitas. Esa experiencia, porque te tocó en Corea, en Alemania, de buscar las estampitas. O sea, ahí te das cuenta de la magnitud y de lo importante que es el álbum Panini en todo el mundo, ¿no? Es que es parte del mundial. Es parte de la pasión. O sea, lo que representa para un niño es la entrada además de los niños a aprender. Yo te lo digo en serio, yo aprendí de historia, yo aprendí de geografía, yo aprendí de idiomas. Me memorizaba yo las cosas que venían ahí. Yo me acuerdo que de repente estaba el mundial y yo estaba recitando con los jugadores de la extinta Yugoslavia en el 90 en Italia, en dónde jugaba cada uno. No, es que ese es de la Estrella Roja, no, es que este de aquí. Porque ahí no había la facilidad que hoy tenemos. No había en absoluto. De poder buscar en el instante. No. Y que nos dé información a internet. Y este álbum nos daba toda la información para el mundial. Sí. Era muy emocionante. Y aparte de la adrenalina de ir al puesto de periódicos y... Sí, claro, y pedirle a tu mamá y portarte bien para que te comprara más sobrecitos y más sobrecitos. Ir a la escuela y lograr ganar las estampas como fuera, ¿no? ¿Cómo las ganabas tú? Pues, sobre todo en tapaditos. Sí, en tapaditos. Que regresabas a tu casa con la mano toda roja, ¿no? Sí. Toda roja. O te las quitaba la maestra también de repente porque no podías. Te las confiscaba la maestra. Una vez me confiscaron un álbum, fíjate, de eso no me acordaba.
porque mientras estaba dando la clase yo estaba tomando nota de las que me faltaban. Ajá. Estaba haciendo tu lista. Pues claro, Sí, hay prioridades. claro, sí. Estaba haciendo mi lista y la maestra dijo, oye, está muy interesante tus apuntes, ¿nos los puedes compartir? Y empezaste 12, No, 34. es que no contestas nada y me lo confiscaron y sí, es algo que me estaba afectando demasiado. Sí. O sea, llévese otra cosa, llévese mi libro, pero... Y hoy en día te genera ilusión ir y comprar el álbum por ti, por tus hijos. Con mis hijos se me refrescó muchísimo. Porque es una manera de compartir algo. Normalmente el álbum, las cosas que apasionan a los niños no siempre apasionan a los papás. Las haces porque quieres estar con ellos, ¿no? No sé si su Paw Patrol o su Peppa Pig o lo que sea. En este caso, es una pasión que se comparte, ¿no? Ahorita en mi casa ya quiere cada uno hacer su álbum. Le estoy diciendo que mejor hagamos uno familiar, que va a ser más sencillo. Sí. Pero sí, porque es algo muy personal. Y aparte el álbum de muchos niños termina completamente deshojado. Sí, por supuesto. Porque lo cargan a todos lados. Sí. Y durante el mundial es una herramienta. Sí, una herramienta única. Y ya luego llegas al punto en el que dices, yo ya te intercambio este bonche si me consigues estas tres que me faltan. Futbolista de Arabia Saudita. Sí, siempre. Me falta, ¿no? Abdullah. Sí, siempre había. No, te doy a Abdullah si me consigues a tal jugador de... Sí, eso pasa. Y yo lo he platicado mucho, Beto, y es un tema aspiracional para el futbolista. Que muchas veces en el álbum lo vemos como que muy lejano, ¿no? Como que pensamos que el futbolista está más allá del bien y del mal y que hay pocas cosas que le hacen ilusión porque viven en su burbuja, en su mundo. Pero yo creo que verse en el álbum sí es como muy importante para ellos. Y que no solo para los mexicanos representa esto, aunque en México sí hay una devoción especial, ¿no? En Estados Unidos entró muy bien por la tradición de los Upper Deck y de los coleccionistas de tarjetas de béisbol que son muy, muy importantes. En el resto del mundo es lo mismo. Y es la misma edición. Y el futbolista entonces ve que viene el nombre de su selección en árabe, en italiano, en multitud de idiomas y se da cuenta que lo están viendo en todo el mundo. Para un futbolista es muy importante eso. Y el formar parte de este podcast de Panini, yo creo que también lo es, Beto, y a mí me da muchísimo gusto el poder contar contigo de verdad. Te quiero hacer entrega de tu boleto, porque creo que te lo mereces más que nadie el poder formar parte, porque pocos periodistas como tú, tu gafete muchísimas también. Gracias. Lo recibo con mucha emoción. Pues está precioso. Es que de verdad, desde que tú ves el logotipo de Panini, es algo espectacular, ¿no? Bueno, a ver, yo supe primero de la marca y luego supe de que en italiano podía hacer un sándwich o algo así. Y después, oye, ¿por qué le dicen a los...? Oye, aparte tú tienes una historia especial con Panini porque vi que fuiste a una misión secreta a Qatar, ¿no? Estuve en Qatar recibiendo el primer álbum para México, a través del desierto ahí para que me lo entregaran y traerlo a México. Respeté el sobre. Ajá. Hubo mucha tentación de abrirlo para ver quién venía de la selección mexicana, pero no, nos esperamos hasta que llegamos a las instalaciones de Panini México para entregarlo en esta misión secreta. Pues tengo sorpresa porque ¿podemos abrir un par de sobres? Uy, no me digas. Mira nada más. Tenemos... Estas cajas también daban una ilusión tremenda, ¿no? Esta ya si te portabas muy bien tenías cajas, ¿estás de acuerdo? Sí. Ábrete unos. Luego la típica que decías, puedo ir por un dulce y aprovechar lo del dulce para un sobrecito. Sí, claro. A ver. Mira la fotografía muy bien. Luego le dabas mucha vuelta al sobre diciendo a ver si no se me quedó pegada alguna Pickford adentro. Morata me salió. Mira, Ilkay Gundogan del City. Timo Werner. La selección brasileña campeona del mundo del 58 con Pelé y Mané Garrincha. El parado de la selección brasileña, que además cada plana trae 18 jugadores. El escudo y la alineación. Kai Havertz, para mí el mejor futbolista alemán para esta Copa del Mundo. Nemanja Maksimovic, el serbio. John Stones y Oscar Duarte de Costa Rica. De Costa Rica. Sí. Bueno, tenemos ya uno de CONCACAF. Eso cuenta. Beto, gracias de verdad. Es un placer. Saludos a todos. Con nosotros. Espero que lo hayas disfrutado tanto. Muchísimo. Como hablar contigo siempre es un placer, Nico. Beto, muchísimas gracias. Casi no hablamos en la semana. Casi no hablamos. Y estaremos en Qatar compartiendo y también será un privilegio. Un lujo tremendo. Gracias, claro. Beto. Y gracias a ustedes por estar con nosotros y por acompañarnos en este episodio de Estampados al Mundial.